En recién nacidos se puede hacer con una sola mano, colocando el dedo pulgar por delante y el resto de dedos por detrás del flanco que queremos revisar. El dolor en el flanco suele ser difuso, por lo que se recomienda percutir en el ángulo costovertebral, lo que permite ubicar el dolor, hipersensibilidad y masas con mayor precisión que solo palpándolas. ¿Me puedes dar, por favor? Si se detecta una masa, está la técnica de la transiluminación renal, pues la que no consiguió una imagen decente, por desgracia, así que agregué esta de transiluminación testicular, que pues es el mismo concepto, pero aplicado cada cual a su zona correspondiente. Consiste en poner al Nunca he visto paciente... que se haga esa técnica. ¿Perdón? Nunca he visto que se haga. Generalmente tocas una masa y generalmente es muy difícil que hagas una transiluminación ahí en el abdomen, sobre todo pacientes con obesidad. Es complicado, pero bueno, está descrito pues, pero la verdad es que yo nunca he visto que se haga. Mencionaba que era más bien en menores de 1 año, precisamente, donde no hay tanto tejido adiposo. Entonces, sí se puede. Muy bien. Igual igual es encender una lámpara o alguna fuente de luz, cualquiera que apunte desde el ángulo costovertebral hacia adentro, y vemos qué ocurre. Si se trata de un quiste o algún tumor lleno de líquidos, se producirá un reflejo rojizo opaco en el abdomen visto por delante, mientras que un tumor sólido pues no va a dejar pasar luz. Una manera rápida de saber qué tipo de masa estamos hablando. Aquí Smith y Campbell hacen mucho hincapié en que un dolor en el flanco debe distinguirse entre dolor renal o radiculitis, o sea, la inflamación de la raíz de un nervio. La diferencia principal es la posible etiología, porque en una radiculitis está más bien causada puede ser una mala postura, por ejemplo, el golpe de una costilla sobre un nervio subcostal, un osteofito, perdón, cuestiones que poco o nada tienen que ver con una patología renal. Además, la radiculitis ocasiona hiperestesia de la piel suprayacente, inervada por el nervio periférico. Y pues también está el dolor que se experimenta durante la fase preerutiva del herpes zóster, el cual puede simular un dolor de origen renal. Así que hay que tener en cuenta estas dos situaciones en un diagnóstico diferencial. ¿Puede estar, por favor? Pasamos a la vejiga, la cual en un adulto no puede palparse ni percutirse hasta acumular al menos 150 mililitros de orina, mientras que con un volumen de 500 mililitros ya puede incluso observarse en pacientes delgados. La literatura comenta que la percusión es mucho más útil que la palpación para el diagnóstico de una distensión vesical, por ejemplo. Se comenzará con la percusión de un sitio justo sobre la sínfisis del pubis para continuar en dirección cefálica hasta escuchar un cambio en el tono. ¿Me puedes dar, por favor? Ahí tengo una imagen en la que... Esta es una técnica un tanto más invasiva. Se le llama examen bimanual minucioso o abdominorectal, en caso de hombres, o abdominovaginal, en caso de mujeres. Porque, bueno, introduciremos nuestros dedos enguantados y lubricados, por supuesto, en el recto de hombres y en la vagina de mujeres, tal y como se ven en las imágenes, a fin de delimitar con precisión la extensión de un tumor vesical o pelviano en general que hayamos descubierto con la palpación o percusión superficial. Esta técnica requiere anestesia y en el caso de nosotros varones, si lo realizaremos a una paciente femenina, pues ya sabemos que debe haber una enfermera o alguna colega mujer presente en toda la duración del examen. Es algo que enfatizan mucho en todos los libros e incluso pues los docentes mismos de aquí de la universidad, así que no se nos puede olvidar. ¿Puedes dar, por favor? Le sigue la exploración del pene. Ambos autores comienzan diciendo que lo primero es revisar si está circuncidado y en caso de que no, revisar que el prepucio pueda retraerse correctamente con el fin de buscar tumores o una inflamación del glande. Si el prepucio no puede retraerse, habrá que realizar una incisión dorsal o una circuncisión
para poder revisarlo apropiadamente. Esta parte es muy importante, pues se menciona que la mayoría de los cánceres de pene aparecen en hombres no circuncidados y se originan precisamente en el prepucio o en el glande. Entonces no hay excusa. Si no se puede revisar, naturalmente tenemos que buscar la forma, ya sea con una circuncisión o con una incisión, para poder revisar estas partes. También es de interés observar la posición del orificio de la uretra, porque, pues, como podemos observar en la imagen, lo normal es que este se encuentre en la punta del glande. Le diste una diapositiva más. Lo normal es que se encuentre en la punta del glande, o bien localizarse en un sitio cercano, pero pero también se puede ubicar en la superficie ventral, lo que se conoce como hipospadía, o en la superficie dorsal o epispadía. De aquí se desprenden las hipospadías y epispadías proximales, centrales o distales, dependiendo de qué tan cerca está el orificio de la pelvis. Hipo debajo de y epi sobre. No se nos pueden confundir. También debemos evaluar la piel del pene para identificar vesículas que nos puedan indicar herpes, úlceras y o verrugas compatibles con alguna otra infección venérea. Continuando con el pene, hay que separar el orificio uretral, ya sea con el pulgar e índice de una sola mano o con ambas manos, como se muestra en la imagen de la derecha, donde buscaremos lesiones neoplásicas o inflamatorias dentro de la fosa navicular. Precisamente en esta imagen, ahí sí donde le está haciendo zoom, o al menos en internet, no sé si la resolución permite ver, pero ahí hay un pólipo, ese puntito café de ahí. Entonces, por eso es importante poder abrir este edificio y revisar en esta fosa. También debe palparse la cara dorsal del cuerpo del pene para poder identificar placas fibrosas típicas de la enfermedad de Peyronie. No sé si estoy pronunciándolo correctamente. Peyronie, la cual causa... Así es Peyronie. Esta enfermedad causa erecciones curvas y dolorosas, precisamente por la presencia de dichas placas, así como se veía en la imagen de la izquierda de la diapositiva anterior. Se recalca que, bueno, los penes varían en forma y tamaño, así que una erección curva no siempre es motivo de preocupación. Pero si ya el paciente menciona dolor o incomodidad, entonces sí hay que revisar con mayor detenimiento. Ahí podemos ver en esa imagen las placas fibrosas y cómo provocan que el pene se curve al momento de la erección. Ajá. ¿Me das por favor la que decir? Pues, llegamos al escroto y los elementos que contiene. La pared escrotal está compuesta por piel y una capa muscular delgada. Así que lo primero es buscar anomalías cutáneas. Esto no lo escribí en la presentación, pero igual se los menciono. El escroto contiene vello y glándulas sudoríparas, así que es un sitio frecuente de infecciones localizadas e incluso algunos quistes sebáceos. Por lo general, algunas de las pústulas resuelven espontáneamente, pero hay que tener en cuenta que pueden complicarse, principalmente si el paciente es diabético o inmunocomprometido. Así que siempre, siempre recordarle al paciente que debe mantener perfectamente aseada la zona. Los testículos deberán palparse entre las yemas de los dedos de ambas manos. Ya sabemos por las clases pasadas que deben medir unos 6 centímetros de longitud, unos 4 de ancho más o menos, lo que nos permite detectar si el tamaño es normal o no. Además, si en la palpación encontramos un área dura dentro del testículo, es un tumor maligno hasta que no podamos demostrar lo contrario. Esto lo recalcaban en todos los libros, en toda la literatura. Cualquier área dura en un testículo es tumor maligno y se tiene que estudiar como si fuera tumor maligno. No aplica el principio de asumir inocencia, sino que inmediatamente debemos pensar en lo más grave porque es lo más común. Debemos también examinar hernias, introduciendo nuestro dedo índice delicadamente en el escroto, como se ve en la imagen, imaginándolo en el anillo inguinal superficial, como se muestra aquí. Ya que se localizó este anillo, colocamos la otra mano en el anillo inguinal profundo y le pedimos al paciente que haga esfuerzo, una maniobra de Valsalva. Si percibimos una protrusión específica que desciende contra la punta del dedo, hay hernia. Y
Pues la transiluminación que les había comentado en la exploración de riñones, para distinguir una masa sólida de una que está llena de líquido. Cuarto oscuro, lámpara encendida pegada al área explorada y ver si la luz pasa a través de la piel. Una masa sólida no permite el paso de la luz y en caso de un quiste vemos una luz rojiza opaca. Luego está el examen rectal y prostático. Campbell inicia este apartado, le das por favor patas. Campbell inicia este apartado con esta frase que incluso pone en negritas. En todos los hombres mayores de 40 años y en los de cualquier edad que acuden para una evaluación urológica, se debe realizar un tacto rectal. Menciona que el cáncer de próstata Válgame, es el... pues, nadie iría más. O sea, no, ahorita lo aclaramos. O sea, sobre la evaluación prostática, el tacto rectal. Digo, eso dice la literatura en el caso de los libros, pero por ejemplo ya las guías de atención o de detección de cáncer de próstata ahí ya cambia, por ejemplo, el screening. O sea, menores de 40 años realmente no hay ninguna indicación, así la verdad, no hay ninguna indicación para hacer un tacto rectal. O sea, a menos que tengas una enfermedad muy rara, alguna enfermedad de vesículas seminales que son súper raras, pero la verdad es que no hay ninguna indicación para hacerlo. Cuando es detección oportuna de cáncer de próstata, se hace sin ningún antecedente, o sea que no tengan papá o hermanos mayores con diagnóstico de cáncer de próstata hasta los 50 años. Y si tiene al menos un familiar con diagnóstico a partir de los 45. Si tiene dos familiares o es de raza afroamericana, el screening con tacto rectal se inicia a los 40 años de edad. Y la verdad es que ahorita con el advenimiento del antígeno prostático, de todas las isoformas del antígeno prostático, cada vez cae mucho en desuso el tacto rectal. La verdad es que te puedo decir que yo la práctica clínica de unos 100 pacientes a la semana, a lo mejor entre institución y priva que veo de próstata, a lo mucho 1 o 2 les haré tacto rectal. O sea, fíjate en qué grado de desuso ya. Eso porque ya tenemos, por ejemplo, en el caso del antígeno prostático, ya tenemos maneras más efectivas de poder detectar el cáncer de próstata de manera más incipiente, más oportuna. Entonces, pues ya es más obsoleto esto, ya no se requiere tanto. No es que igual, sea, gusta que... no es que sea obsoleto, sino más bien es que su poder diagnóstico no es tan fuerte. Por ejemplo, las guías europeas de cáncer de próstata menciona que únicamente con el tacto rectal puedes diagnosticar un 18% de los cánceres de próstata, o sea, cosa que no es muy bajo. Si lo comparas, por ejemplo, con el antígeno prostático, que tienes casi un 90% de probabilidad. Entonces, realmente ahí es en donde pesa más el antígeno, hacer antígeno, que a veces el tacto rectal. Ok, entonces, pues igual lo explico así más o menos resumido. Sí, no, digo, Se hay le que pide... hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, Sí, se tiene sí, que hacer, pero... pues ya comprobamos que es más útil usar otras técnicas. Se le pide al paciente que se ponga de pie e incline su pecho y muslos sobre la camilla, separe sus pies aproximadamente medio metro y flexione un poco las rodillas. Nos enguantamos. Algunas fuentes mencionan que podemos colocar la otra mano sobre el hipogastrio del paciente con el fin de mantenerlo quieto y evitar que se aleje. Primero inspeccionamos el ano, descartando hemorroides, carcinomas, melanomas o alguna otra lesión, e introducimos lentamente el dedo índice.
Aquí debemos darle un tiempo al paciente para que se relaje, mientras que nosotros vamos estimando el tono del esfínter anal. Luego de unos momentos, el esfínter ya debe estar relajado y podremos avanzar el dedo hasta el nudillo sin que haya dolor. Deslizamos el dedo sobre la próstata, que debe tener dimensiones de unos 4 por 3 centímetros más o menos, y se menciona que la consistencia de hule ya pues palpamos la próstata, nos aseguramos de que no tenga alguna induración, algún tumor. Ya que todo está bien, se retira el dedo suavemente y las heces que queden en el guante podemos transferirlas a una tarjeta impregnada con guacayol, mencionada en la literatura. Que de esto, pues imagino que ya nos hablarán con más detalle en el tema de pruebas de laboratorio, pero es básicamente para detectar sangre escondida en la materia fecal. Ya terminado el procedimiento, pues nos salimos de la habitación para permitirle al paciente volverse a vestir. Listo. Ya para terminar, la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el examen pelviano en la mujer. Otra vez, Campbell inicia este apartado con una frase en negritas. Es lo que ya les había comentado. Los urólogos de sexo masculino siempre deben realizar este examen acompañados por una enfermera u otro profesional sanitario de sexo femenino. Al igual que en el procedimiento anterior, pues le damos privacidad a la paciente para que se pueda desvestir, para que se prepare. Es posición ginecológica normal, con las piernas abducidas. Se examinan los genitales externos y el introito, buscando cambios ya sea atróficos, erosivos, ulcerosos o verrugosos, para descartar signos de infección. En el orificio uretral buscaremos hiperplasias y o prolapsos de la mucosa. Luego le pedimos que realice una maniobra de Valsalva para ver si podemos identificar un prolapso de la vejiga, un cistocele, o un prolapso del recto, un rectocele. Palparemos la uretra para detectar induraciones que puedan indicar ya sea inflamación o una neoplasia maligna. Y pues ya terminado, de nuevo salimos de la habitación para permitirle a la paciente vestirse y relajarse. Y ya, eso es todo por nuestra parte. ¿Dudas, comentarios, críticas, quejas, sugerencias? Era el último apartado. Las quejas mucho, pero no te creas. No, la verdad estuvo muy bien su presentación. De lo de la exposición física renal, muchachos, creo que no recuerdo bien si mencionaste, porque te vengo manejando, sobre lo de la puñopercusión. ¿Sí lo mencionaste, Alfredo? Lo que es el signo de Giordano, el famosísimo signo de Giordano. No. Ok. La puñopercusión, que es el percutir con el puño, el ángulo costovertebral, lo que se le llama como signo de Giordano. Aunque es un signo que pues teóricamente se relaciona con cuadros de inflamación renal, ahí hay cierta discrepancia clínica. ¿Por qué? Porque algunos pacientes con algún problema de lumbalgia, algún problema muscular, pues si ustedes llegan y le dan un golpe, pues obviamente va a generar dolor. Entonces sí es importante tener muy bien presente la semiología del dolor que hablábamos la vez pasada. Ver la característica. Recuerden que el dolor renal está originado por la distensión de la cápsula renal. Es un dolor generalmente opresivo, a diferencia del dolor ureteral, que como vimos es un dolor más bien cólico. Entonces ahí es en donde entra muy bien, donde toma su importancia el tener muy bien determinada la semiología del dolor, porque ha pasado de que ya el Giordano tiene pielonefritis y la verdad es que eso no es cierto, ¿no? O sea, podemos tener un cuadro lumbar, un proceso inflamatorio ahí muscular, y eso originar el dolor, obviamente. Mi recomendación siempre es primero hacer una exploración táctil sin llegar a la puño-percusión. Llegamos, tocamos, sentimos el tono muscular, si el tono está marcado, si tenemos un marcado tono muscular, muy probablemente ese paciente vaya a tener ahí un cuadro de inflamación muscular de la pared
posterior del abdomen. Y obviamente, pues si tú llegas y le das la miopercusión, pues obviamente va a despertar dolor. Obviamente, pues un dolor de origen lumbar tiene una característica muy peculiar, que se exacerba y se remite con alguna posición, algún movimiento. Es el clásico paciente que dice, no, doctor, me duele la espalda, lo que yo le decía la vez pasada, o sea, todos los dolores de espalda, todo el mundo lo quiere relacionar con el riñón, pero el ver la característica clínica del dolor nos ayuda bastante para poder saber si realmente podemos estar frente a un cuadro de un problema renal. Entonces, el problema lumbar, generalmente el paciente va a decir, híjole, doctor, es que yo me agacho, hago esto, me levanto esto, me duele. Si no lo hago, no me duele. O las señoras dicen, ¿sabe qué, doctor? A mí ese dolor me da después de que barro, que trapeo, que hago esto, que hago otro. Entonces, son pacientes que ustedes van a percatar como que algún movimiento, alguna posición, también les van a decir, ¿sabe qué? No me puedo dormir de este lado porque me duele y mejor me duermo del otro lado. O sea, respiro un poco profundo y me duele. O sea, algún movimiento, alguna posición genera. O sea, o camino y me empieza a doler y ya me siento, me calmo y se me calma. O sea, ya es una característica clínica que generalmente ustedes irán notando durante la semiología y podrán darse cuenta que pues realmente no están frente a un cuadro renal. Ahora también recuerden que pues mucha de la población mexicana pues tenemos un cierto grado de sobrepeso u obesidad, que eso también fomenta al desarrollo de problemas lumbares, además de que tenemos malos hábitos para sentarnos, para levantar las cosas, que eso pues obviamente puede propiciar el desarrollo de algún problema lumbar a la posterior. Ahora, también es importante mencionarles que pueden estar las dos cosas a la vez. Sí me ha pasado que yo digo, no, esto es algo lumbar y no le doy tanta importancia, pero bueno, pueden estar las dos cosas a la vez. A lo que iba es que no se confíen del Giordano. Hay gente que te llega, le da el puño percusión y no, ya tiene un problema renal, váyase con el urólogo, así no tiene nada que hacer y órale, para que la vea. Entonces ahí es muy importante que ustedes aprendan a discernir clínicamente. Lo irán haciendo con la práctica. Ya cuando ustedes empiecen a hacer historias clínicas en el hospital, van a empezar a darse cuenta de ese tipo de detalles clínicos que van surgiendo con los pacientes, ¿no? Dudas, muchachos, que tengan con respecto al tema. Muy importante lo que les mencionaba de la semiología del dolor, todo lo que vimos, también esto es muy importante, pero también es de suma importancia lo que vimos la clase pasada, ¿no? Acerca de el dolor prostático, el dolor vesical, el dolor ureteral, el dolor renal, sí, dolor peniano, dolor testicular, todo eso es sumamente importante que lo tengan bien presente, porque esas características les ayudan bastante para que ustedes puedan discernir o tener un ejercicio clínico adecuado para llegar a un buen diagnóstico. ¿Dudas? ¿No? Bueno, si no hay dudas, muchas gracias al equipo 2. Estuvo muy buena su presentación también. Equipo 3, por favor, si pueden ir preparando su tema, irlo proyectando para al menos avanzar en ese tema el día de hoy. ¿Ya se ve la presentación? Yo ya la veo.
Sí, ya está. Ok, dejen que me aparezca a mí porque todavía no me sale. Ok. Sí, sí la ven bien todos, porque me sale como incompleta a mí. Sí, sí se ve bien. Ok. Sí está incompleta, ¿eh? Sí, Pero ¿verdad? nomás es la portada. Sí, nomás veo. Ya los demás hace que sí están bien. Ah, a ver, ¿quién quiso? Es que a mí en la cuadrícula, sí me Esta sale ya se así está poniendo completo. todo. Ah, ¿ya? Mm, ya. Ok. Ok, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y nosotros vamos a presentar el tema de estudios de laboratorio y gabinete aplicados a la urología. Mis compañeros Juan Carlos, Isaac, Anthony y una servidora somos los que vamos a presentar. Ok, primero vamos a empezar con uno de los exámenes más comunes, que es el examen general de orina. Este examen pues va a estar compuesto por varias pruebas que van a identificar las distintas sustancias eliminadas por el riñón y que van a estar pues presentes en la orina. Este es una de las pruebas urológicas más importante y útil, y a pesar de ser tan frecuente, es muy fácil que se pueda omitir detalles necesarios o se pasen por alto o se lleguen a malinterpretar los resultados. Una de las razones más comunes para un análisis de orina inadecuado va a ser la toma errónea de recolección de la orina. Esto va a ser más por el paciente, ya que hay diferentes tipos de recolección, pero el más frecuente pues va a ser cuando el paciente lleva al laboratorio la muestra de orina. Entonces esto es muy probable que la pueda contaminar. También otra de las causas más frecuentes pues va a ser una falla al examinar la muestra, una revisión incompleta. Ahorita les voy a explicar más o menos en lo que se compone el examen, pero algunos laboratorios mencionan el libro que omiten la prueba microscópica. También se debe a alguna inexperiencia del examinador o una apreciación inadecuada de los hallazgos que lleguen a tener en la muestra. Ok, para empezar con la muestra, lo más importante es la recolección. Esta va a ser un poco, pues va a ser diferente en hombres y mujeres, pero en general se va a preferir que sea la primera orina del día en la mañana y que al momento de orinar en la muestra se deseche la primera parte de la orina y nos quedemos con la parte media y otra vez desechar la parte final al momento de orinar. Si no es la primera orina de la mañana, tiene que ser, bueno, tenemos que tener que estar almacenada al menos 4 horas y de ahí orinar así de la forma en que les digo y llevarla al laboratorio. La orina una vez ya en la muestra no debe pasar de más de 2 horas, si no pues la muestra no sirve y se debe tomar otra. En el caso de hombres y mujeres pues se debe de limpiar correctamente los genitales. En el caso de las mujeres pues hay que separar los labios mayores con la mano para facilitar pues recoger la muestra. En los bebés o niños lactantes, igual se debe de limpiar la zona genital con jabón neutro de preferencia, abundante agua. Y aquí vas, sí, ay, ¿ven mi cursor? ¿Sí ven mi cursor? Yo no lo veo. No.
¿No? Bueno, en la imagen 3 del procedimiento ya no la puedo quitar. Bueno, en el paso número 3 de la muestra de recolección para bebés, vamos a introducir una bolsita. Esta mencionada que la podemos conseguir también en farmacia o bien en el hospital la pueden proporcionar. Y esta se va a pegar alrededor de los labios externos, ya sea en niñas o directamente en el meato urinario, en tanto niños y niños se va a adherir la bolsa. Esta, ya una vez recolectada la muestra, se vacía en el vasito recolector y este igual se lleva al laboratorio. En el caso de las mujeres es muy importante que de preferencia la muestra sea cuando no se está menstruando, ya que esto contamina también la muestra y puede dar un falso positivo para hematuria. Ok. Ahora sí, en lo que se basa el examen. El examen de orina va a estar dividido en 3 pruebas, que va a ser la física, la macroscópica y la microscópica. Bueno, la macroscópica va a ser física y química. En el aspecto físico vamos a explorar lo que es el color y el aspecto de la orina. A veces la orina, pues como la conocemos, su color normal es amarillento, no tan turbio ni tampoco tan claro. De hecho, eso lo va a marcar en los resultados, va a decir amarillo turbio, cosas así. Pero también el color puede cambiar por alguna ingesta de fármacos, como por ejemplo mencionar la rifapicina, que esto nos puede dar un color amarillento, pero más tipo naranja, o bien por consumo de betabel, por ejemplo, que esto se debe a excreción de betamicina, y esto le da un color rojo, y esto no significa siempre que va a ser por hematuria, ya que también hay una bacteria que se llama Serratia marcescens, que va a causar un síndrome llamado pañal rojo. Esto pues va a causar un color rojo en la orina, pero igual se mencionaba que cualquier aspecto que es sospecha de hematuria se debe analizar en el examen microscópico. También tenemos lo que es la densidad específica. Este va a ser importante para fines diagnósticos. Su valor normal se va a estar en un intervalo de 1.003 a 1.030. En los pacientes con diabetes va a ser menor a 1.01. Y pues mencionaba también que a veces en pacientes que llegan a tener un traumatismo intracraneal, esta puede estar baja debido a la vasopresina. O también mencionaba que una densidad específica baja va a ser un signo temprano de daño renal debido a trastornos como drepanocitosis. Okay. Como les mencionaba, también tiene un aspecto químico. Este va a ser mediante tiras reactivas de diferentes, impregnadas con diferentes sustancias. Y estas, para su correcto funcionamiento, tiene que estar la orina a temperatura ambiente. Uno de los parámetros que va a medir va a ser el pH de la orina. Pues los valores van a variar en cualquier laboratorio, pero normalmente son de 4.6 a 7 el parámetro del pH. Es importante mencionar que era más en situaciones clínicas específicas, como pacientes con cálculos de ácido úrico o cálculos de calcio, ya que en estos pacientes el pH se iba a elevar a cantidades mayores a 6.5, o pacientes con infecciones de vías urinarias causadas por organismos que desdoblaran la urea, como los proteus. El pH va a tener un valor mayor a 7. Entonces, pues aquí vamos a tener un indicador ya sea de infección o de paciente con cálculos. En el caso de la glucosa se van a utilizar tiras reactivas con pruebas de oxidasa y peroxidasa. Estas mencionaba que son muy exactas, pero es posible también que se lleguen a obtener falsos positivos. Esto
Suele suceder cuando los pacientes toman en gran cantidad aspirinas, ácido ascórbico o cefalosporinas. También mencionaba que hay pacientes que tienen concentraciones de glucosa en sangre inferiores a 180 miligramos por decilitro y aún así presentaban glucosuria, pero pues no se consideraban diabéticos. Esto significaba que tenían una excreción de glucosa baja renal, o su umbral renal de excreción era muy bajo, pero que realmente, o sea, la gran mayoría de los pacientes que dan positivo a esta prueba, pues van a ser diabéticos. En el caso de la hemoglobina, pues se va a, esta prueba, nos va a indicar si hay hematuria o no, y esta pues se va a confirmar con el análisis microscópico, y con esta hay que preguntar pues si el paciente ingiere ácido ascórbico, porque el ácido ascórbico va a inhibir la reacción de la tira y darnos un falso negativo, o sea, el paciente puede presentar hematuria y nos está diciendo que no, solo por el hecho de consumir ácido ascórbico. También nos puede, las pruebas químicas nos va a mostrar si hay nitritos o leucocitos. Estas tiras van a determinar el número de bacterias o de leucos, y estos van a ser predictores de bacteriuria, y pues son tan exactas como el sedimento del análisis microscópico. La prueba de nitrito reductasa va a depender de la conversión de nitratos en nitritos, y muchas de estas bacterias responsables de infecciones, sobre todo las enterobacterias, son detectables con esta prueba. Mencionaba que esta prueba se vuelve positiva cuando hay la presencia de más de 100,000 organismos por mililitro, pero que también puede llegar a haber falsos positivos, dependiendo igual pues de la toma de muestra. Y pues la prueba de nitrito solo va a ser positiva también con bacterias que desdoblen la coagulasa, y esto hacía que tuviera una exactitud del 40 al 60%. La prueba para los leucos va a ser la prueba de esterasa leucocitaria, y esta va a estar indicada cuando hay presencia de piuria. Bueno, más bien esta era para buscar que exista piuria, y esta sigue siendo positiva aun y cuando los leucocitos se han degradado. Esta identifica alrededor de 10 a 12 leucocitos por campo de gran aumento, y esto va a ser indicativo de piuria. Estas dos pruebas usadas juntas tienen la misma capacidad de predicción que el examen microscópico, de sedimentación microscópica. Ok, como les mencionaba, la exploración microscópica pues se va a hacer por medio de sedimentación de la muestra, y esta se va a observar al microscopio. Primero se iba a utilizar un aumento de 10 y luego se iba a explorar a 40. Ok, en esta voy a empezar con los leucocitos. Como es prácticamente muy parecido a las otras pruebas, pero pues ahora el microscopio. Solo es como confirmatorio, y este es el examen que mencionan que muchos laboratorios se saltan o no hacen, o sea, lo dan por hecho en el examen químico. Ok, pues con los leucos, como les decía, ¿Cómo que se lo saltan? ¿Qué quieres decir? Es que mencionaba el libro que muchas veces las fallas que tiene el examen, hay laboratorios que no hacen el examen. O sea que Okay. que el resultado lo dan como al menos pasa. Solo por aclarar, más bien, un examen general de orina es incompleto si no lleva la parte de la tira reactiva, que es la parte macroscópica, la cual nos describías, lo de densidad específica, lo del pH, lo de glucosa, hemoglobina, nitritos, esterasa leucocitaria. O sea, esa es la primera parte de lo que se hace con tira reactiva.
Y la segunda parte es esto, lo que estoy mencionando, la exploración microscópica. Un examen general de orina no es un examen general de orina si no lleva estas dos partes. O sea, es un examen mal hecho, indistintamente de lo que sea, ¿no? O sea, de que lo hagan, no lo hagan, de que si la máquina lo hace, que si no lo hace. O sea, si no están estas dos partes, es un examen general de orina. No es un examen general de orina como tal, la realidad. Porque, pues como lo hemos venido viendo, cada aspecto del examen general de orina nos dice una cosa. Tradicionalmente, y es muy común porque pues, yo lo hacía estudiante, era de que un examen general de orina, el primero que veíamos era los leucocitos, nada más para ver si realmente tenía infección, ¿no? Era lo que primero veían nuestros ojos, después los eritrocitos, luego bacterias, y era lo que teníamos en mente, ¿no? No le dábamos importancia, no le dábamos importancia a qué nos dice el pH, qué nos dice los nitritos, qué nos dice la densidad. Sí, entonces, insisto, un examen general de orina, nada más recalcando lo que tú decías. No es un examen completo, sino viene exploración macroscópica, como lo mencionabas, o tira reactiva, y la parte microscópica o ya química, que es esta. ¿Sale? Sale. Continúo. Ok, bueno, igual, va a ser un poquito repetitivo, igual con los leucocitos, pues nos van a indicar infección o piuria. Esto mencionaba también que cuando hay un paciente con piuria persistente, hay que sospechar tuberculosis renal. En caso de que el cultivo pues haya dado negativo, pues hay que seguir buscando por ahí. También mencionaba que los pacientes con urolitiasis puede causar piuria. Y los eritrocitos, pues su presencia siempre va a ser anormal. ¿Iba a mencionar algo? Sí, pero termina, perdón. Ok. Bueno, con los eritrocitos mencionaba que su presencia pues iba a ser anormal, aunque se encontraban en poca cantidad. Cuando haya presencia de hematuria, se iba a relacionar principalmente con cistitis o con uretritis, pero esta se iba a eliminar después del tratamiento. También algunos casos de hematuria, pero pues menos comunes, van a ser por ejercicio constante del paciente o extenuante, sangrado vaginal, en el caso de las mujeres, o inflamación de órganos cercanos que estén de manera directa con las vías urinarias, como diverticulitis o apendicitis. Ok. ¿Cuántos eritrocitos es lo normal que puedes observar en un examen general de orina? ¿Sabes ese dato, Jocelyn? Ay, la verdad no lo ¿No? tengo. ¿Alguien sabe? ¿Cuál fue la pregunta, doctor? ¿Cuántos eritrocitos observados en un examen microscópico puede ser normal o se considera normal en un examen general de orina? ¿No? Pues Bueno, mencionaba que 4 glóbulos por campo en un campo. ¿Sí sería eso? hasta 3, ¿no? Hasta 3 glóbulos rojos por campo se considera como normal. O sea, no es significativo pues para considerarlo como hematuria. Teóricamente se dice que de 3 a 50 eritrocitos se dice que es una hematuria microscópica, y de 50 eritrocitos, o algunos libros dicen que hasta más de 100, se considera como una hematuria macroscópica, aunque clínicamente una hematuria macroscópica se denomina ¿cuándo? ¿Cuándo se imaginan? Hematuria macroscópica. Ajá. ¿Mayor Ahorita de 5? hablábamos de lo teórico, que dice que de 0 a 3 o hasta 3 es normal, que no te espantes. Pero ya de 3 a 50, teóricamente se conoce como hematuria microscópica. Algunos dicen que hasta 100. Pero más de 50 o más de 100, de acuerdo a lo que lean, dice que ya es una hematuria macroscópica. Eso es en el ámbito teórico. Pero en la parte clínica, en la parte práctica,
La hematuria se convierte macroscópica ¿cuándo? ¿Cuándo se imagina que se convierte macroscópica? Pues cuando la orina se ve roja, o sea, Cuando el paciente la ve, o sea que dice, ah, canijo. Ahí es cuando clínicamente la hematuria se convierte en macroscópica. Indistintamente de que digan, es como un hilito, es un meloncito, es como de color así rosita. Eso es una hematuria macroscópica. Síguele, doctor. Ah, perdón. En cuanto a los leucocitos, obviamente el término se denomina piuria cuando hay de los, permítame, cuando se nota la presencia de leucocitos se denomina piuria. Ahora, ¿cuántos leucocitos tiene que haber para que se diagnostique una piuria? más de 10. ¿Perdón? Más de 10. Ah, casi, ¿quién dijo? Porque casi no lo escucho. Son más de 10 leucocitos por campo. Sí, más de 10 eritrocitos, más de 10 leucocitos por campo se considera piuria. Ahora, nota importante, Jocelyn, su compañera, decía acerca de dos enfermedades como la tuberculosis y la litiasis en términos de lo que se conoce como una piuria estéril o una piuria sin infección. ¿Sí? Esto es que hay más de 10 leucocitos por campo, pero en el estudio macroscópico, en el estudio de tira reactiva, no hay presencia de nitritos. ¿Para qué nos sirven los nitritos? Regrésale a la parte donde la diapositiva de la parte macroscópica, perdón. Ahí se fija, dice nitritos de las propiedades químicas, ¿no? O pruebas químicas, perdón. Dice nitritos. ¿Para qué nos sirven los nitritos, Jocelyn? ¿Tú qué es el tema? Que además deben Para haber leído, detectar pero el número de bacterias. para determinar qué. El número de bacterias. Es que se le corta un poquito, doctor, y la verdad no entiendo mucho qué está diciendo. ¿Perdón? Es que lo escucho muy ¿Determinar cortado, qué, no perdón? soy yo. Ah, Sí, discúlpame, es que no, soy yo porque vengo en el carro y ok. se escucha así medio entrecortado. Ok, Ajá, pues me decías que era para qué, perdón. determinar el número de bacterias. Se usa como un predictor de No, para. bacteriuria. Mencionar. Bueno, cuando veamos infecciones de vías urinarias se van a dar cuenta que no es lo mismo bacteriuria a una infección urinaria como tal. Los nitritos es una sustancia que nos ayuda a aumentar la sensibilidad y la especificidad de infección. Todos sabemos, y seguramente a lo mejor es el siguiente estudio que nos vas a describir, perdón que me adelante, sabemos que el estudio ideal, o lo que le llaman los gringos el gold estándar para el diagnóstico de una infección urinaria es el urocultivo. Pero obviamente sabemos o entendemos que pues un urocultivo tarda 3 días, muchas veces puede tener cierta falla, el paciente pues no se va a esperar 3 días a que le des un tratamiento, pero con un simple examen de orina, incluso una tira reactiva que podemos tener ahí en el consultorio, ahí en el servicio social, a ver, regálame una muestra, y pasamos la tira reactiva y la impregnamos con la orina, y si nos da positividad en la almohadilla de nitritos, lo que nos hace es aumentar nuestra sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de una infección. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué los nitritos nos aumentan eso? ¿Tú, Jocelyn, leíste acerca de eso?
Pues mencionaba que era para, bueno, funcionaba principalmente con bacterias que reaccionaban que desdoblan la coagulasa. Ajá, ¿y esa Entonces, qué tipo de bacterias son? las enterobacterias principalmente, que eran mayoría responsables de las infecciones de vías urinarias. Exacto. Normalmente en la orina hay nitratos. Es un compuesto normal, los nitratos en la orina. La presencia de enterobacterias o bacterias gram negativas, que hasta cierto punto es lo mismo, que son las que infectan la vía urinaria. Estas bacterias gram negativas o enterobacterias desdoblan los nitratos en nitritos. Por lo tanto, el que haya nitritos positivos, por eso les decía, aumenta la sensibilidad y la especificidad de que esa orina esté infectada por enterobacterias o bacterias gram negativas. Por eso decía que tradicionalmente cuando agarramos el examen general de orina, agarramos y vamos a ver los leucos y decimos, tiene 10 leucos por campo, tiene infección. Y eso es real, lo digo porque pasa con los médicos generales que trato tanto de manera institucional como de manera privada. Donde, tiene 10 leucos por campo, trae infección, y le dan antibióticos como si fueran cebalines. Y el paciente, oiga, es que ya tengo años con estas infecciones y me sale infección, me dice el doctor que me sale infección y me dan antibiótico, pero me vuelvo a hacer otro estudio y me vuelve a salir el doctor y me vuelve a dar antibiótico. Entonces, es importante que nosotros, a la hora que veamos nuestros leucocitos, digamos, ok, tiene 10 leucos por campo, ok, tiene piuria, más no todavía podemos decir tiene infección. Regresamos a nuestro estudio macroscópico y decimos nitritos negativos. Caray. Entonces ya sabemos que pues si no hay nitritos quiere decir que no hay bacterias gram negativas desdoblando los nitratos que normalmente hay, por lo tanto probablemente no vaya a haber un proceso infeccioso. Entonces lo que decimos, entonces puede entrar el término que mencionaba Jocelyn hace un rato, la piuria estéril o la piuria sin infección. Y la piuria estéril o la piuria sin infección es característica de 3 patologías. Jocelyn comentó 2 nada más, como es la tuberculosis genital o geniturinaria, la litiasis, y faltó mencionar que el cáncer también puede desarrollar la presencia de piuria estéril. Esto es, hay piuria, hay más de 10 leucos por campo, pero los nitritos están negativos. Sí me doy a entender o me regreso, si hay duda. Porque eso es muy importante, muchachos. Ok, es muy importante, va de nuevo. Al ver el examen general de orina, obviamente ustedes van a ver todos los aspectos, desde la exploración macroscópica, donde va a describir el color, si está turbio, la densidad que menciona ahí en la diapositiva, el pH, las proteínas, glucosa, hemoglobina, nitritos, leucocitos. Comúnmente, pues la causa más común por la que pedimos un examen general de orina es por sospecha de infección. Entonces, llega el examen general de orina, vemos nuestro estudio microscópico y vemos que hay más de 10 leucos por campo. Y luego dice uno, tiene piuria. O sea, piuria es nada más presencia de leucocitos en la orina. Regresamos a ver nuestra parte macroscópica y buscamos los nitritos. Resulta que los nitritos están negativos. Decimos, ok, es una piuria estéril o una piuria sin infección. O en otro caso, que tenemos nitritos positivos, entonces eso para mí me habla de que hay bacterias gram negativas, que son las que comúnmente infectan la orina, que desdoblan los nitratos que normalmente hay en la orina, a nitritos. Por lo tanto, la presencia de nitritos
me aumenta la posibilidad. ¿Qué pasa entonces? Yo veo el examen de orina, tengo más de 10 leucos por campo, perdón. Ok, tiene una piuria. Yo veo nitritos positivos. Ah, ok. Eso me está aumentando a mí la sensibilidad y la especificidad para decirle al paciente, ¿sabe de qué? Por este hallazgo de infección, por lo tanto, le voy a empezar a dar tratamiento empírico. Tratamiento empírico es que yo le voy a dar tratamiento sin tener un cultivo en la mano. O sea, dijimos al inicio, el urocultivo es el estudio ideal para el diagnóstico de una infección de vías urinarias, pero en la práctica muchas veces no lo tenemos a la mano. Llega el paciente, a lo mejor nomás hizo un examen de orina, o llega y ves que trae síntomas urinarios, le pides que tome, tú tienes ahí unas de plástico, haces la prueba y la colchoneta este paciente es muy probable, o es mucho más probable que esté cursando con un cuadro infeccioso. ¿Por qué? Porque los nitritos están positivos y yo ya sé que no hay nitritos, que si hay nitritos es porque hay bacterias extractos de la orina y nitritos, por lo tanto es casi un sinónimo de infección. No sé si me di a entender o los revolví más todavía. No, ahora sí aterricé. Sí. ¿Alguien más que tenga duda con respecto a este tema? Este tema, el examen general de orina, muchachos, es básico que lo entendamos muy bien. Sí, básico. ¿Por qué? Porque, pues, oye, pues es la especialidad del tracto urinario, pues, ¿cuál es la orina? Entonces, incluso el saber decirle al paciente cómo debe tomar la muestra, cómo debe de recolectar la muestra, es algo que debemos de tener siempre bien presente, porque eso generalmente se lo hemos dejado al laboratorio, así de que, no, pues vaya, necesito un examen de orina, un cultivo, y vaya, ahí le van a decir cómo. No, uno debe decir al paciente, para recolectar la orina, usted debe ser la primera orina de la mañana, debe ser chorro medio, hay que limpiar genitales, en el caso del hombre bajar el prepucio, lavar se tiene que separar los labios mayores para que no haya contaminación de la orina. O sea, todos esos detalles nosotros los tenemos que decir y saber, o sea, conocer para transmitírselos al paciente. Porque les digo, lo hemos dejado todo a las chicas del laboratorio o más bien al personal del laboratorio para que ellos den esa información al paciente, y la verdad es que aunque son personas muy capacitadas, pero muchas veces esos detalles no se los dicen, o ellos piensan que nosotros ya se los dijimos. Entonces sí es importante que para que sea un examen general de orina o un urocultivo muy confiable, que sea de apoyo diagnóstico, que es lo que queremos, no informemos al paciente cómo debe de tomar la muestra, ¿no? ¿Sí? Entonces es para mí importante en este tema que pongan mucho énfasis en conocer qué les dice cada aspecto del examen general de orina. Por ejemplo, ¿qué les dice la densidad específica? Jocelyn, a ver, tú dime, recuérdanos, ¿qué dijiste? ¿Para qué nos sirve la densidad específica? ¿Sí me escucha? Sí, te escucho muy bien. Ok. Para pues fines diagnósticos, que iba a ser, por ejemplo, en pacientes diabéticos cuando es menor a 1.010, o en pacientes que han tenido un traumatismo intracraneal, el examen de orina, la densidad también va a estar disminuida, pero esto por debido a la vasopresina, o igual es signo también temprano de daño renal debido a trastornos como drepanocitosis. Ok, básicamente lo que la densidad específica nos dice es la capacidad de concentración renal, y de manera indirecta, aunque no está
confiable, también nos dice qué tan hidratado puede estar el paciente. Muchas veces en unidades de terapia intensiva, donde muchas más invadido la lengua, pues no manches, no que le vea la lengua. O sea, hay métodos más específicos. Y por ejemplo, en un paciente con un catéter central, pues usan la presión venosa central para saber si está bien hidratado y otros tipos de formas que ocupan. Pero, por ejemplo, si estamos en de las petacas allá enclavado en la sierra, donde tenemos a un niño con deshidratación, por diarrea, por lo que ustedes quieran. ¿Ya vieron pediatría? ¿No? Ok, entonces todavía no han visto lo que es el plan A, plan B y plan C de hidratación. Entonces ustedes tienen un niño deshidratado y resulta que pues ya el suerito bidoral pues ya no les funcionó. Resulta que el hospital más cercano está a 8 horas o no sé, más horas. El chiste es que no lo pueden mandar. Lo tienen que manejar ahí. Una manera de que ustedes pueden darse cuenta la densidad específica, un examen general de orina. Y si la densidad específica está dentro del rango, quiere decir que está bien hidratado. Si la densidad específica está muy alta, por arriba de 1.030, quiere decir que te estás pasando, que está diluida la orina. Si está menos, quiere decir que te estás hidratando. ¿Sí me explico? O sea, básicamente la densidad específica nos dice eso, capacidad de concentración renal y de manera indirecta estado de hidratación del paciente. Ahora, hay factores que pueden elevar y disminuir esta densidad específica. Ya nos mencionó Jocelyn 2. Un factor que lo eleva es la diabetes. Esto es por la glucosuria secundaria. Ahora, tema también de lo que es de la glucosa. ¿Hasta dónde es el tope o el límite fisiológico de reabsorción de glucosa renal? ¿Al cuánto valor de glucosa el riñón dice, hasta aquí llegué, hasta aquí te puedo reabsorber? Aquí empieza a haber glucosuria. ¿Cuál es ese valor fisiológico? ¿Alguien sabe? Serían 180 miligramos por decilitro. 180 miligramos por decilitro. Ya después de los 180 miligramos por decilitro, empieza a haber glucosuria. Entonces, este es un factor que eleva. ¿Por qué? Porque hay más solutos en la orina, por lo tanto viene más concentrada. Sí, entonces por eso es que eso disminuye la densidad específica. ¿Qué otro factor la disminuye? Que se imaginen. La deshidratación, muchachos. Un paciente deshidratado va a venir con unas orinas más concentradas, por eso es que la densidad va a estar más alta. Ahora, ¿cuál la aumenta? ¿Cuándo la densidad específica va a estar aumentada? Por lo tanto, la orina diluida. Ya nos mencionaba Jocelyn 1, la diabetes insípida, lo que es el efecto de la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Sí? Una deficiencia en la secreción de esta hormona obviamente genera que haya más agua, pues que no se reabsorba agua. ¿Qué más? ¿Qué otro factor aumenta la densidad específica? Que el paciente esté tomando diuréticos. Ese es otro factor. ¿Sí? El pH, ¿qué nos dice, Jocelyn? Recuérdanos. Nos iba a dar indicadores de cálculos, ya sea
de calcio o de ácido úrico. De calcio. ¿El pH? Ajá, sí, No, el pH, el pH urinario nos da una idea del equilibrio ácido-base que existe. Acuérdense de los sistemas Buffer, de los sistemas ácido anhídrico carbónico, bicarbonato, todo eso. Entonces el pH es eso. Entonces un pH urinario es un reflejo del pH sérico, o sea, te dice a lo mejor si es una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, o sea, nos ayuda a ver qué tal. Bueno, ay, disculpe que le interrumpa, es que también No te mencionaba preocupes. que en pHs elevados, bueno, de arriba de 6.5 en ciertas situaciones específicas, como era en pacientes con cálculos de ácido úrico Bueno, o cálculos de esa calcio, ajá, es una cosa muy distinta o sea, ese es el riesgo que te da. Es que haz de cuenta, en litiasis existe una parte que se llama termodinámica de la litiasis, donde ya entran una serie de coeficientes en cuanto al calcio, en cuanto al ácido úrico, a factores de termoestabilidad, factores de agregación y de disagregación de cristales. Es un tema un poquito escabrosón. Entonces, pero eso es un riesgo de tener pH alto, pero o sea, teniendo el pH alto, entonces se precipita el calcio, pero, o sea, no nos dice eso, o sea, el pH únicamente nos dice el estado de equilibrio ácido-base que hay en el paciente. Ya que con el desequilibrio de vengan otros factores, eso es otra cosa. Pero lo único que nos dice es cómo está el estado ácido-base del paciente. ¿Ok? Proteínas. ¿Qué nos dijiste de proteínas? Recuérdanos. ay, chinguis, porque creo que me perdí. Pregunta, ¿es normal arrojar proteínas en la orina? Doctor, ¿sí me No, escucha? Porque creo que... Yo no no debe de escucho. haber proteínas. No te ok. escucho. ¿Quién dijo Ok. que no debe de haber? Yo, No, no es normal arrojar proteínas. ¿Quién dijo eso? Frida. ¿Quién más? Juan, Juan. Sí, No, yo cero. dije. O sea, cero, no debe haber nada. Cero, cero, cero. hasta Pues, donde yo tengo entendido, sí. Ok. ¿Apostarías un lonche de barbacoa del güero y una Coca Light por eso? Híjole, ahí sí ya está difícil. Sí, me la juego. Ok, Yo sí, pues yo ya me Apuesten, también, debes, apuesten. porque son muy ya me negativas. debes un lonche del güero con una Coca Light cuando ya podamos. ¿De botella? Es, pues de la que sea, pero bueno. Ok, no, muchachos, o sea, sí arrojamos una cierta cantidad de proteínas, por la orina, que estas son indetectables a la prueba de la tira reactiva, esa es otra cosa. La almohadilla de la proteína se hace positiva cuando esta rebasa cierta cantidad. Es normal que podamos arrojar entre 80 a 160 miligramos diarios de proteínas. Ya obviamente aquí viene la clasificación de la proteinuria, si es son proteínas tubulares, son proteínas glomerulares, son proteínas externas al riñón, como por ejemplo la proteína de Benz-Jones, en donde se diagnostica el mieloma múltiple. O sea, ya ahí ya entramos a otra clasificación de proteinuria. Pero sí podemos arrojar proteínas, ¿no? Hay una proteína que es muy común que se encuentra en la orina, que se llama, ahorita ya se conoce como uropontina, pero antes se conocía como la proteína de Tams-Horsfall. Era una proteína normal. Entonces, cero proteínas no hay, o sea, sí arrojamos cierta cantidad, pero obviamente ya cuando se vuelve detectable a la escobilla, a la almohadilla, perdón, de la tira reactiva, es porque ya rebasa esta cantidad que hablábamos, que era entre 80 a 160 miligramos al día, así en promedio, más o menos.
¿sí? Entonces, Frida y Juan ya me deben un lonche de barbacoa del Güero y una Coca Light. Sale, vale. Vale. Ok, la glucosa, pues ya hablábamos del valor fisiológico límite, con la que se puede, con la que ya se detecta glucosuria, hemoglobina, los nitritos ya los vimos. ¿Quedó alguna duda? Ahí en lugar de leucocitos donde dice pruebas químicas, yo le cambiaría a algo que se llama esterasa leucocitaria. La esterasa leucocitaria es un producto de los lisosomas que tiene el neutrófilo y que se libera cuando hay un proceso infeccioso o inflamatorio. Por lo tanto, la presencia de esterasa leucocitaria no es sinónimo de infección como lo es con nitritos, pero sí nos habla, nos refuerza de que estamos frente a la presencia de una respuesta inflamatoria mediada por los neutrófilos. ¿Sí me explico? Sí. ¿Alguna duda, muchachos? Si se fijan, desafortunadamente interrumpí a su compañera, pero para mí esto es algo de suma importancia. Que ustedes aprendan qué les dice cada aspecto del examen general de orina, o sea, para qué les sirve, o sea, no está ahí nada más para rellenar el estudio o el papel que nos manda, ¿no? Cada una de esas valores nos dice algo, ¿sí? Algo que nos puede ayudar a complementar el diagnóstico, a tener una más alta sospecha o a quitarnos la más alta sospecha. Es cierto, la realidad es que no los ocupamos todos siempre, pero obviamente es importante que los conozcan, que sepan para qué les sirve, ¿no? O sea, estamos en la clase del tracto urinario, pues debemos de conocer el aspecto de evaluación de la orina, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Quedó alguna duda? Doctor, aprovechando Sí, la interrupción, gracias, en el caso de la fíjate. tuberculosis, en el caso de la tuberculosis genitourinaria, ¿los nitritos siempre van a dar negativos o puede dar a veces positivo? Lo digo porque, según recuerdo, es gram negativa también, entonces no sé qué pasa ahí. Fíjate, da la curiosidad con la tuberculosis que el bacilo, aunque tiene características de gram negativo, pero no desdobla los nitratos ni nitritos. Entonces, los nitritos van a ser negativos. El diagnóstico de la tuberculosis se hace por medio de VAR en orina. Se le hace pruebas como si se le hiciera en el esputo. Y así es como llegamos al diagnóstico de la tuberculosis. Y algunos otros hallazgos radiográficos que deben de complementarse para llegar al diagnóstico de la tuberculosis. ¿Qué más dudas? ¿Cómo dijo? ¿Cuál es el nombre de la proteína que dijo que eliminamos regularmente? Se llama, ahora la van a encontrar como uropontina, pero si leen una bibliografía anterior al año 2014-2015, todavía la van a encontrar como proteína de Tams-Horfal. Muy bien, para buscarla. Muy bien. ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? Por favor, ahorita ya es hora de terminar la clase, ya son las 4:53. Vamos a dejarla aquí. Por favor, revisen, no se queden nada más con lo que yo les estoy diciendo. Por favor, vayan y revisen. Si tienen manera de accesar al libro del Campbell, que es el libro de la especialidad de urología, ahí viene muy bien detallado cada uno de los aspectos de lo que estamos hablando. Y ahí van a poder darse cuenta
de para qué sirve, cuáles son los factores que aumentan la densidad, que la disminuyen, lo del pH, lo de la glucosa, los nitritos, ahí viene muy bien especificado. Si tienen oportunidad de revisarlo, estaría excelente para que ustedes también se informen, no se queden nada más con lo que yo les diga, pues. Sí, doctor. ¿Sale? Muy bien, muy bien. Bueno, nos vemos el martes. ¿Sale? Gracias, Doc. Gracias. Bueno. Tengan buena tarde, muchachos. Gracias, doctor. Sale, doctor, Gracias, doctor. No se les Hasta el olvide martes. mi lonche, Juan y Frida. Sale, Doc. Sale, Sale, bye, bye. doctor. En el examen.